esta hora los saluda en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Venezuela sigue en el ojo del huracán de la comunidad internacional. Ayer trascendió que una delegación de la Unión Europea llegó a nuestro país para promover condiciones electorales. Esto ha generado toda clase de reacciones, incluyendo en España, de donde es originario Josep Borrell, quien ha enviado esta misión. La delegación liderada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño, estará en Caracas hasta el lunes y no descarta reunión con el Ejecutivo. Estoy tomando nota de El Universal. Una misión de la Unión Europea está en Caracas esta semana para mantener contactos con todas las partes, incluyendo las principales fuerzas políticas, la sociedad civil, académicos, el sector privado y la Iglesia. Ayer, en una intervención, una diputada del Partido Popular, quien promovió un acuerdo no de ley que fue finalmente aprobado en rechazo a las violaciones de derechos humanos en nuestro país, en general lo que está ocurriendo, la diputada Belén Hoyo acusaba a el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de intentar blanquear al régimen venezolano, sobre todo en momentos en los cuales se discute la violación sistemática de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad, producto del informe de la misión de determinación de derechos de la ONU. Por cierto, hoy también ha continuado esa discusión. Ayer Maduro calificaba de bodrio el informe, lo cual, pie o abre las posibilidades para que actúe la justicia internacional. Está claro que en Venezuela las autoridades ninguna va a mover un dedo para que se haga justicia o al menos cumplir con las recomendaciones que hacen los expertos de Naciones Unidas, y varios países se han pronunciado en la misma línea sobre la necesidad en principio de que esta misión se mantenga en el tiempo, se prorrogue su mandato, que le permitan la entrada a Venezuela, pero también rechazando la actitud del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, incluso la organización de este proceso que está convocado para el mes de diciembre. Y vamos a hablar justamente acerca de la comunidad internacional y lo que ha dicho Maduro. Lo destacan las agencias, medios de comunicación, sobre todo colombianos, durante su intervención en la Asamblea General, reconociendo, no sé si por primera vez, pero tímidamente, el impacto de la crisis y la migración. Claro, él atribuía el problema a los Estados Unidos, a la presión del gobierno norteamericano, acusaba al resto de países de una supuesta xenofobia contra los venezolanos, sin hablar de la política que él ha implementado y varios de sus funcionarios, estigmatizando a los venezolanos que lamentablemente han tenido que retornar en las actuales condiciones. Michelle Bachelet ha hecho referencia al tema un poco más temprano el día de hoy. Nos acompaña Ronald Rodríguez, ya lo veo vía Skype. Él es profesor, forma parte del equipo del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Pues yo le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este informe de Naciones Unidas ha provocado si me permite, un pequeño terremoto político internacional. Las reacciones han venido en cadena, sobre todo los países que reconocen al presidente Juan Guaidó, rechazando lo que está allí, pidiendo que se investiguen los hechos. Y la actitud de Nicolás Maduro ha sido tratar de descalificar el informe. Yo le pediría un primer comentario al respecto. El informe hace referencia sobre la migración. Habla de prácticamente un sexto de la población venezolana que ha salido producto de la crisis. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido.
Bueno, Alejandra, gracias por la invitación. Pues en efecto, el informe es lo suficientemente contundente en materia de lo que significa los derechos humanos en Venezuela y particularmente las prácticas a las que ha incurrido el régimen de Nicolás Maduro, y pues demuestra que no solamente hay responsabilidad por parte del Estado, sino que también hay responsabilidad por actores individuales que ya no van a poder en el futuro escapar de la responsabilidad que significa haber ejercido de forma sistemática la violación de derechos humanos en Venezuela. Y sobre todo, tal vez el elemento más visible es sin lugar a duda la migración, porque pues la migración es constatada todos los días por los vecinos, es constatada por Colombia, por Perú, por Ecuador, pero no solamente en nuestro continente suramericano, sino que incluso está el fenómeno de diáspora venezolana que se refleja también en Europa, en Estados Unidos, y obviamente pues eso hace que la posibilidad del régimen de ocultar lo que está sucediendo sea cada vez menor, que el afán por encubrir su forma de accionar pues ya no pueda ser cubierta. Hay que decirlo, lamentablemente el sistema internacional es un sistema internacional complejo donde hay muchos actores y no podemos negar que vivimos un momento bastante complejo en materia de democracia, así como en la segunda mitad del siglo XX hablábamos de olas de democratización. Estamos quizá en la primera ola de autoritarismos y obviamente pues eso también tiene unos efectos reales porque pues sabemos que la justicia internacional primero pues es una justicia que tarda en ser efectiva y que si bien no se puede desfallecer en el escenario de llevar las denuncias y de hacer los procedimientos y de encaminar las responsabilidades para que estos actores un día tengan que responder, la realidad es que no va a ser un resultado en el corto plazo. Por el contrario, la justicia internacional es paquidérmica y la comunidad internacional, que podría llegar a ser la que actuaría, pues está todavía supeditada a la dinámica de las Naciones Unidas, y en el marco de las Naciones Unidas no se puede negar que el Consejo de Seguridad y los dos aliados que por el momento mantiene Nicolás Maduro en ese Consejo de Seguridad hacen prácticamente imposible que se pueda tomar alguna acción clara de sanción hacia el régimen desde la comunidad internacional en su conjunto. Se toman acciones y sanciones desde organizaciones como la Unión Europea, desde países individuales como lo hace Estados Unidos, como lo hace Colombia, como lo hace Brasil, pero la sociedad, digamos, todo el conjunto de la comunidad internacional es más difícil porque pues, el mismo esquema de Naciones Unidas lo impide. Pues no podemos negar que incluso el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la Asamblea desde la silla venezolana, a pesar de ser claramente un presidente violador de los derechos humanos. Y ahí es donde están las grandes dificultades, porque no vamos a poder encontrar respuestas en el corto plazo, y los países que tenemos la migración tenemos un gran reto por delante. Yo, de hecho, el día de ayer salí en un artículo en El Espectador, o antier ya, en El Espectador, haciendo alusión a que el Estado colombiano debe empezar a trabajar con urgencia en la necesidad de una identificación plena para los venezolanos, no solamente por los temas migratorios y toda la dinámica de atención migratoria, porque los venezolanos están en un alto riesgo en la medida en que quedan sin documentación y que pueden llegar a ser instrumentalizados por organizaciones delictivas en el Estado colombiano, e incluso pueden ser víctimas del conflicto colombiano sin que tengamos un real registro de ellos, sino que incluso la participación de ellos en el futuro, sobre todo su participación política, va a ser fundamental para legitimar cualquier proceso de regreso a la democracia. Y en este momento la mayoría de los venezolanos han perdido la posibilidad de ejercer ese derecho. Colombia tiene más de 1.700.000 ciudadanos venezolanos. La gran mayoría de ellos no tienen documentación, no tienen ni siquiera una cédula vigente, porque a muchos ya se les venció la cédula, y a otros, pues en el medio de lo que ha sido esta tragedia migratoria, pues han perdido sus documentos o se los han robado, y eso impide que ellos puedan participar políticamente. Estamos hablando de un caudal electoral que puede estar por encima de los 2 millones de personas si tenemos en cuenta a los venezolanos que están en otras latitudes, solo para tener una cifra moderada. La cifra puede llegar a ser incluso mayor. Eso pues implica que los estados, yo de hecho soy crítico con la política del Estado colombiano, creo que el Estado colombiano debe dejar de lado la diplomacia de la denuncia y empezar a hacer acciones concretas. Y una acción concreta es esa,
es darle a generar el espacio para que los ciudadanos venezolanos tengan una plena identificación en el exterior y para que puedan en el futuro, ojalá próximo, ojalá cercano, poder participar para legitimar los procesos de transición en Venezuela. Obviamente ese es un reto muy grande y quizá el único país que tiene la posibilidad de trabajar en esa dirección es Colombia, porque es el país que tiene más ciudadanos venezolanos. De hecho, Bogotá, la ciudad en la que yo vivo, es la ciudad que tiene más venezolanos en el exterior del mundo, y las autoridades en este momento, pues hay que decirlo, no han sido tan afables y tan amigables como lo fueron en la administración pasada con la migración venezolana. Bueno, yo le pregunto, profesor, a propósito de lo que usted menciona, los procesos electorales que están por venir. En Venezuela está planteada una elección que promueve el chavismo para tomar el control de la única institución legítima que existe en nuestro país. Parte del discurso yo le diría que todas las delegaciones que rechazan el documento o denuncian la violación de derechos humanos en nuestro país, en Naciones Unidas, en este debate, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han hablado sobre la inexistencia de condiciones para celebrar cualquier proceso ahora mismo en Venezuela. España, seguir más lejos, y lo tomó del examen ONU Venezuela. Estamos muy preocupados por las conclusiones de la misión de verificación de determinación de hechos sobre Venezuela, que incluye torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Esto demuestra la inexistencia de un ambiente propicio para unas elecciones libres y transparentes. Sin embargo, escuchaba usted, hay una misión del señor Josep Borrell en Venezuela, tratando de establecer algún tipo de condiciones o negociación. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Algunos consideran en nuestro país, varios sectores, incluyendo la Asamblea Nacional, que unos comicios parlamentarios no van a resolver la crisis, ni mucho menos, sobre todo a la luz de las denuncias que se han publicado en torno a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. En efecto, uno desearía que la solución en Venezuela fuera una solución electoral democrática, y pues para eso lo primero que hay que garantizar es que haya un espacio electoral democrático. En este momento no lo hay. La participación de cualquier organismo internacional, cualquier veedor internacional, cualquier proceso de acompañamiento a una dinámica electoral, rápidamente podría decir que en Venezuela no están dadas las condiciones ni siquiera para ejecutar esa misión, no solamente por la dinámica del COVID-19, que hace que la movilidad, por ejemplo, de los técnicos y especialistas en procesos electorales y en ingeniería electoral que pudiesen acompañar ese proceso está bastante limitada, sino que también tenemos que mirar las cuestiones técnicas que se dan en el caso venezolano. Recordemos que en Venezuela se quemaron varias de las máquinas del proceso electoral, lo cual me hace pensar a mí que no hay ni siquiera la posibilidad técnica de ejecutar el proceso dentro de un marco mínimo, y a eso hay que sumarle que obviamente las garantías democráticas no están dadas, es decir, una elección en la cual no se permite que participen los diferentes sectores de la sociedad y que tengan posibilidad de representación, donde hay políticos que están, digamos, dentro de toda su dinámica, no solamente bloqueados, sino que son perseguidos y llevan a hacer dinámicas de procesos electorales. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, en este momento estamos haciendo un ejercicio con líderes políticos venezolanos, con jóvenes líderes políticos venezolanos, y uno puede, digamos, tener la referencia de los grandes casos de violación de derechos humanos en líderes políticos reconocidos que han sido sometidos a tortura, pero hay muchos jóvenes, muchos muchachos de partidos que hacían esa militancia en el barrio, que eran los que movilizaban a la gente, que eran los que hacían el trabajo político día a día. Muchos de ellos fueron sometidos a dinámicas de tortura, muchos de ellos se encuentran en el exilio. Hoy, para cualquier partido de oposición organizar un proceso electoral en Venezuela es muy complejo, es muy difícil, porque toda esa capacidad de movilización está completamente bloqueada, porque no tienen las bases suficientes para estructurar un proceso electoral, y eso si habláramos en el marco de un sistema democrático. Pero ya sabemos que en el caso venezolano no se cataloga como tal. De hecho, la discusión entre muchos politólogos es entre aquellos que dicen que es un autoritarismo y tratan de moderar una
digamos, la interpretación, y otros que afirmamos claramente que lo que vive Venezuela ya es una dictadura, porque las estructuras del establecimiento del Estado han sido completamente corrompidas, y eso pues marca que haya una profunda dificultad en ese proceso. Pero que haya la dificultad no quiere decir que no se pueda empezar a trabajar por ella. Todo lo contrario, yo creo que precisamente porque lo que queremos o lo que se desea para el caso venezolano es que se logre una transición lo más pacífica posible. Los venezolanos, hay actores venezolanos que dicen que lo mejor es salir de Nicolás Maduro de forma violenta. Colombia, que ha vivido más de un medio siglo en guerra, sabe lo que significa una guerra y no desea que eso le suceda a Venezuela, porque las guerras no se resuelven fácilmente. Hay actores que comparan lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial y citan a Churchill y dicen que Churchill derrotó al totalitarismo nazi, pero la mayoría de la gente se le olvida que Churchill lamentablemente también pactó con el totalitarismo soviético, y eso pues tuvo unas consecuencias que llevaron a que países como Alemania solo hasta finales del siglo XX pudieran reunificarse. Así que pensar que hay salidas bélicas, salidas militares que van a resolver la crisis, eso no es cierto. La guerra es uno de los peores escenarios y las salidas rápidas no existen. Por eso hay que empezar a construir poco a poco desde la democracia, y los demócratas pugnamos porque incluso esos espacios se vayan ganando. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa como analista venezolano, como colombiano que soy, es la participación de los hermanos venezolanos en territorio colombiano, para que el proceso que algún día viva Venezuela pueda tener la legitimidad y la participación de un contingente importante de esa población. Y hay que empezar a trabajar en eso. No creo que haya resoluciones rápidas, sino que esto es una construcción que incluso tiene las mismas complejidades y las mismas dificultades de lo que ha sido la consolidación de la paz en Colombia. Justo quería preguntarle, profesor, porque hemos hablado con analistas, embajadores, dirigentes políticos, tratando de entender lo que nos depara el destino en el corto, en el mediano plazo, en nuestro país, en esta dinámica que, bueno, por un lado promueve el chavismo de celebrar unas elecciones sin condiciones, sin reconocimiento internacional, y las denuncias que ahora se han publicado sobre delitos de lesa humanidad. Amén de las protestas diarias y la crisis que se agudiza en nuestro país. Yo le pediría un comentario, porque nos decía la ex embajadora ante la Confederación Suiza en Ginebra, quien llevaba los asuntos de Naciones Unidas, designada por la Asamblea Nacional, María Alejandra Listigueta, que el secretario general de la ONU le pedía a Nicolás Maduro tomarse en serio el informe de esta misión de verificación, estableciendo una especie de puente de plata, ofreciéndole una oportunidad para que permitiera una transición a la democracia y, en definitiva, bueno, permitiera justamente la celebración de elecciones generales en Venezuela y establecer algún tipo de mecanismo para una transición. Sin embargo, ya ha escuchado usted cuál ha sido la respuesta de Maduro y quienes lo acompañan. Yo le pediría un comentario, ¿cómo ve usted en el corto y el mediano plazo, digamos, el devenir político de nuestro país, que está directamente relacionado con el devenir político de Colombia? Yo le diría que de buena parte de América Latina. Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, la situación es bastante compleja, porque en Venezuela el régimen se niega a aceptar la situación. De hecho, pues ha logrado con cierto éxito indilgarle las responsabilidades de diferentes situaciones. Por ejemplo, en la crisis económica suele culpar a las medidas que se han venido tomando desde la comunidad internacional para sancionarlo por violación sistemática de derechos humanos, y ese comportamiento, esa forma de actuar que para las democracias occidentales no tiene éxito. Hay que decir que en algunos sectores le han comprado ese discurso se repite. De hecho, a mí me sorprendía, por ejemplo, algunos sectores de la izquierda latinoamericana y de la izquierda europea, que cada vez que uno hacía referencia a la crisis de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, decían, no, pero es que eso es por producto de las sanciones norteamericanas, y era la repetición sistemática del discurso construido por el régimen de Nicolás Maduro. Y lamentablemente
una de las cosas que quedó claras es que se tuvo que llegar hasta la comprobación de una violación sistemática de delitos que violaron toda la dinámica de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, para que muchos de estos sectores dijeran, oiga, bueno, como que sí, como que la cosa ya como que no está tan bien. Pero tristemente ese mismo discurso lo utilizan otros actores en el sistema internacional que son violadores y que son reconocidos como países que no protegen los derechos humanos. Uno no puede decir que el Estado chino sea un país que tenga una clara posición frente a los derechos humanos. De hecho, pues lo estamos viendo con la población del Tíbet en este preciso momento. Rusia recurre a estrategias y a artimañas en las cuales atenta contra ciudadanos y pues estos regímenes se buscan perpetuarse en el poder. Los cambios políticos que vimos en Turquía en 2017, que vimos en China el año pasado, que vimos este mismo año en Rusia, lamentablemente el Estado venezolano de Nicolás Maduro juega a meterse en ese club y juega a ser parte de ese club. De hecho, ya hace parte de ese club de los regímenes no democráticos, y eso es lo que dificulta más la situación. En América Latina y en Sudamérica particularmente, Venezuela era la excepción en la segunda mitad del siglo XX. Era el país democrático en medio de dictaduras militares e incluso al lado de un país sumido en un conflicto interno agudo. Y ahora Venezuela, mientras los países de América Latina estamos en un proceso democrático y donde ya hay generaciones que han nacido y han vivido en democracia, Venezuela se convierte nuevamente en el país extraño, pero ya no de forma positiva, sino de forma negativa. Y de hecho, pues ese es uno de los grandes peligros que vive el continente, que algunas personas crean que la única forma de resolver la situación en Venezuela es estableciendo algún tipo de régimen dictatorial de derecha, militarista, que permita la reconstrucción socioeconómica de Venezuela, pero que limite las libertades políticas. Y en un continente que todavía le cuesta mucho entender su construcción democrática, ese es un riesgo alto. Por eso hay que buscar una dinámica de equilibrio, y lo más deseable, lo que se desea para Venezuela, es que la transición y el retorno a la democracia se dé primero de forma rápida y segundo de la forma menos traumática posible. Pero hay que decirlo, lamentablemente ese no va a ser un proceso fácil. Ninguna elección garantiza que al otro día Venezuela recupere una economía que ha sido destrozada, un sistema social que ha sido destrozado, incluso una vinculación social. A mí me preocupa muchísimo el concepto, la noción de Estado que tienen los ciudadanos que han nacido en los últimos 20 años en Venezuela. La noción de un Estado que te persigue, que te sigue de una forma que te viola los derechos humanos, en el cual no puedes confiar, e incluso la misma vinculación entre los ciudadanos es una vinculación que toca construir. Por eso no creo que sea un proceso corto, pero hay que empezar a ir construyendo en esa dirección. Empezar a explicar, por ejemplo, que los parámetros democráticos no significan que porque yo esté en contra del señor Nicolás Maduro automáticamente tenga que estar a favor del señor Donald Trump, que es también lamentablemente un caso muy, muy latente de violación de la dinámica democrática en el mundo. Las declaraciones que ha hecho esta semana en el contexto norteamericano son absolutas y totalmente lamentables. Una persona que cuestiona el mismo valor de las elecciones y que cuestiona la posibilidad de entregar el poder genera un ambiente terrible en materia democrática en el continente y en el mundo. Entonces hay que empezar a buscar, no por ser chavista, anti Nicolás Maduro, yo me tengo que aliar con señores como Nayib Bukele, que es un señor que mete el ejército al recinto del Congreso. Hay que tener una moderación y hay que buscar la democracia. Estamos viviendo un momento muy complejo porque las democracias sumidas en populismos tanto de izquierda, en el caso de AMLO en México, como de derecha, en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Y ser demócrata no implica solamente señalar a las dictaduras, sino empezar a construir lo que necesita, el espacio de participación que se necesita en el marco democrático. Estamos ante un gran reto. Yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo, y pues la vecindad entre Colombia y Venezuela, nuestra relación, nuestra frontera de 2.219 kilómetros impone retos aún grandes. Colombia no logra materializar, no logra consolidar el proceso de paz. En algunas partes del país estamos retrocediendo en esa materia de forma sustancial. El reto es muy grande y no es un reto ajeno, es decir, los temas entre Colombia y Venezuela particularmente están estrechamente vinculados,
y el destino de Venezuela pasa por Colombia y el destino de Colombia pasa por Venezuela. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ronald Rodríguez es profesor de la Universidad del Rosario, internacionalista, politólogo, es vocero del Observatorio de Venezuela, de esta institución, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que está en marcha. Hace poco veíamos la discusión del informe, la actualización de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, sobre nuestro país. Y las naciones, los distintos representantes aprovechaban una vez más para reiterar la necesidad de establecer responsabilidades por el informe de determinación de hechos, de permitir que esta misión continúe su trabajo, que ingrese a Venezuela y advirtiendo, sobre todo los países que reconocen al gobierno interino, que no hay condiciones de momento para celebrar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Unas palabras menos. A propósito de la visita de estos enviados de Josep Borrell, Cayetana Álvarez de Toledo escribía hace un par de horas en su cuenta en Twitter, quien fue portavoz del Partido Popular en el Congreso. Borrell envía una misión clandestina a Venezuela para negociar las elecciones trampa de Maduro. Sánchez cesa al embajador en Caracas, hombre comprometido con la democracia, el socialismo español al servicio de la dictadura. Escribía en este mensaje durísimo en sus redes sociales, publicando, la mención que hacen medios de comunicación acerca de estas dos noticias: el cese del embajador español en Venezuela y estos enviados especiales de Josep Borrell, que hasta ayer varios dirigentes se preguntaban si cuentan o no con la autorización del bloque de la Unión Europea. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy feliz de estar en tu programa. Pues le pediría una primera valoración acerca de este tema, esta misión, dice la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, secreta, que envió Josep Borrell a nuestro país con la intención de negociar la postergación, entendemos, del proceso electoral de cara al mes de diciembre. Yo le pedí un comentario inicial al respecto, embajador, lo escuchamos. Bueno, Borrell va a escribir otra página vergonzosa en su relación poco institucional que ha venido llevando como una especie de Zapatero 2, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, pero en el fondo tratando
de abrirle los pasos a que se mantenga, se oxigene, se establezcan las premisas. En el momento en que la comunidad internacional ha quedado golpeada por la historia de horror del informe de los independientes, los juristas independientes de la misión de indagación, Borrell oxigena, rompiendo además con la tradición europea en materia de observación electoral, permitiendo entrar en el paso de los acompañantes, tratando de darle sugerencias a Maduro para que pueda entonces venir una misión a unas elecciones parlamentarias que va en contra de la decisión mayoritaria europea. Las reacciones que tú has señalado, no solamente esta visita clandestina que la llama la muy destacada parlamentaria española Cayetana Álvarez de Toledo, no solamente es clandestina, sino que además es una traición a la tradición europea, porque ni siquiera le anunció a la presidenta de la Comisión Europea, ni al Parlamento Europeo, ni a ninguna de las instancias comunitarias. Entonces el señor Borrell hace lo que le da la gana, envía una misión sin anunciarlo previamente, en contradicción inclusive a la reciente reunión que hubo en el grupo de contactos que exigen otro tipo de manifestaciones, elecciones presidenciales, que exigen también un árbitro fiable y no este Consejo Nacional Electoral, de manera que es como decía, una página vergonzosa, otra página vergonzosa de Borrell, que trata de oxigenar al señor Maduro. Fueron varias las reacciones el día de ayer de dirigentes europeos que han defendido la democracia en nuestro país. El expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dirigente italiano, decía la supuesta negociación entre Borrell y Maduro de retrasar las elecciones en Venezuela para darle una apariencia democrática es motivo de preocupación. ¿Puede la Unión Europea hablar con quien está acusado por la ONU de crímenes contra la humanidad? Necesitamos explicaciones ya. Yo le pediría un comentario al respecto, embajador. Sí, bueno, la reacción no solamente de Tajani, sino de varios grupos políticos. El Partido Popular Europeo se reunió y condenó esta visita de Borrell, esta visita clandestina de Borrell. Pero eso va acompañado también con una medida política poco acertada, porque si Borrell envía una delegación y es en el momento en que puede articular esos contactos el embajador Jesús Silva, se anuncia como una especie de castigo por una labor muy bien hecha, muy profesional, muy diplomática Jesús Silva. Es el momento en que se anuncia el cambio de embajador. Viene el embajador de Cuba, de España en Cuba, como diciéndole, bueno, le vamos a mandar a alguien que tiene buenas relaciones con el régimen de Castro. Pero además de eso, lo hace en contravención de su propio Congreso. El Congreso ayer, el Congreso español, tomó una decisión en donde también el partido de gobierno asume esa posición, el PSOE junto con Ciudadanos, junto con el Partido Popular, junto con Vox. El único que votaron son Podemos y los otros aliados de izquierda. Entonces, ¿cómo puede el señor Borrell en esa visita clandestina violar los acuerdos europeos, violar la disposición de su propio país? Es decir, realmente es una situación en donde creo que Borrell esta vez ha llegado a ser rechazado, no solamente a nivel de sus propios diputados y parlamentarios políticos, sino a nivel de Europa. Charanzová, que es actual vicepresidenta del Parlamento Europeo, le preguntaba directamente a Josep Borrell a su cuenta en Twitter: ¿hay una nueva política de la Unión Europea hacia Venezuela respaldada por todos los Estados miembros, teniendo en cuenta que 25 de los 27 gobiernos europeos no reconocen a Maduro como presidente legítimo? La verdad es que, ¿cómo entender, cómo encuadrar una iniciativa de esta naturaleza en su opinión, embajador, y las consecuencias políticas que esto puede tener incluso para el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores? Lo escuchamos. Sí, bueno, se ve que ese es todo un plan concertado. La política exterior de la Unión Europea la llevaba una socialista italiana, no sé si ustedes recuerdan, una actividad realmente equilibrada que llevaba la comisión, y resulta que Borrell insistió tanto, siendo canciller, en ser el sustituto de una socialista en vez de optar por otro cargo de un alto personaje del gobierno español, presidencia de la Comisión, presidencia del Consejo, presidencia de
del Parlamento Europeo. No, Borrell sustituyó a una socialista italiana para ser él el socialista, con una agenda propia. Borrell tiene su agenda. Y esa agenda de Borrell, como hoy no es solamente de él, hay algunos aliados como Zapatero, hay algunos aliados como los de Podemos, que ven allí un aliado para romper con la tradición europea. Y es muy vergonzoso, señalaba yo, porque si algo él debería, como canciller de la Unión Europea, no como Borrell, sino como el representante de la diplomacia europea, es cumplir con el mandato que los países se han dado en el caso de Venezuela. Entonces, más claridad que en el caso de Venezuela, que la última resolución del Parlamento Europeo y las anteriores, que condenan la situación, que la posición de la Comisión, que la posición del Consejo, que la posición de los cancilleres europeos, y sin embargo él está tratando de buscar oxigenar a Maduro. Sin embargo, la gran ventaja que yo veo allí es que Maduro no entiende esa sutileza, ese apoyo, y él va a continuar señalando que las elecciones son el 6 de diciembre y punto. Y en esas condiciones no va a poder ayudarlo Borrell por más que quiera, porque eso no será aceptado por la Unión Europea. Entonces, la única posibilidad es postergar unos 6 meses, pero un poco por las declaraciones, a pesar de que se contradice mucho, Maduro no va a aceptar la postergación porque lo que quiere es acabar con el gobierno interino, quiere acabar con la realidad de una Asamblea Nacional reconocida y con un aislamiento cada día mayor. Entonces, el tema es que por más que se mueva Borrell, no va a poder realizarlo. Entonces utilizará ese lenguaje que está acostumbrado, va a ser un lenguaje duro frente a que no ha aceptado las condiciones, pero en el fondo sí está tratando de oxigenar a Maduro. Que yo le hago, embajador, es si una iniciativa de esta naturaleza puede blanquear, como decía una diputada del Partido Popular, al régimen venezolano luego de el contundente informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. ¿Qué opina usted? Bueno, yo veo que en este momento se están moviendo con ayer presentaba en cadena un librito rojo con la verdad sobre Venezuela y los derechos humanos, en donde, bueno, de repente surgió un documento inédito, clandestino, como le gusta, al igual que el viaje de Borrell, en donde señala la situación real de los derechos humanos. Pero si eso es así, ¿por qué ese informe no se le dio a los expertos que solicitaron varias veces la opinión de Maduro, de las autoridades? ¿Por qué, si es así que hay un libro de la verdad, como lo llaman, por qué no negaron la existencia del FAEF o de las torturas? ¿Por qué no negar la situación que ha habido de las violaciones de lesa humanidad en el momento oportuno? Ahora tratarán de, frente a ese terremoto que han vivido con la historia de horror que representó el informe, ahora tratarán de decir, bueno, aquí está el libro que demuestra nuestra voluntad de protección de los derechos humanos. Pero es imposible, tú no puedes tapar el sol con una mano, porque el informe es tan contundente. El informe que presentaron los juristas es tan absolutamente imposible de negar. ¿Por qué? Porque en 443 páginas se establece todo lo que es la responsabilidad de Maduro, del ministro del Interior, del ministro de Defensa, las torturas, con los detalles, las graves violaciones de lesa humanidad, los ajusticiamientos, las violaciones sistemáticas, atroces, es decir, toda la serie de destacadas y pormenorizadas situaciones que, ni siquiera han permitido dar respuesta a la serie de argumentos presentados por las mismas víctimas o familiares de las víctimas. Una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más porque me interesa conocer su opinión acerca del alcance real que puede tener el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. El Grupo de Lima ha pedido que se investigue lo que aparece publicado allí. El presidente de Colombia ha pedido que avance la investigación que se ha presentado ante la Corte Penal Internacional, una recomendación que hace
este grupo de expertos. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso le doy la palabra para contestar sobre, insisto, el alcance real que puede tener, más allá del terremoto político que ha provocado, o terremoto internacional, si me permite, el alcance real de las denuncias de esta misión de expertos de la ONU sobre Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Venezuela ha sido noticia prácticamente en el marco, desde el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, por este informe demoledor, lapidario, como dijo el canciller chileno, de la misión de determinación de hechos de la ONU sobre nuestro país. Habla de posibles delitos de lesa humanidad, pero además establece responsabilidades. Embajador, yo le preguntaba acerca del alcance real del documento, de este trabajo que han hecho los expertos a los cuales el régimen le ha negado el acceso a nuestro país. Ayer, el representante de España le preguntaba a la misión si todavía se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y sin ir más lejos, ayer fueron detenidos varios jóvenes que participaron en las protestas en el estado Yaracuy por los servicios básicos, por la falta de gasolina y otros temas. Provea exigía el cese de estas detenciones, incluso de los allanamientos arbitrarios que cometieron las autoridades, cosas que están reflejadas en el informe. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos, embajador. Sí, yo señalaría que ya ese terremoto político creado por el informe, que por cierto no es algo desconocido, es algo que ya se sabía, pero la presentación cobra una importancia fundamental porque es precisamente el Consejo de Derechos Humanos, los 47 miembros de la ONU, que le han solicitado a estos expertos levantar un informe. Estos expertos fueron aprobados por los 47 países, incluyendo el representante de Maduro, y en ese contexto estos señores han hecho un informe detallado, pero no es que antes no se haya pronunciado, porque tanto en el caso del predecesor de Michelle Bachelet, el embajador Hussein, como la misma Michelle Bachelet, en base a los informes de los comités técnicos y profesionales de la alta comisionaduría, se han dirigido al Tribunal Penal Internacional. Pero regresemos, es un informe de un tremendo impacto porque recoge sistemáticamente en 443 páginas toda esta visión sistematizada
que tipifica el hecho como violaciones de lesa humanidad. Pero ya ha tenido su efecto. Por ejemplo, la Secretaría General de la OEA y directamente Luis Almagro se ha sumado y ha aplaudido a esta medida, señalando que coincide con el mismo informe que los expertos de la OEA señalaron y que enviaron su comunicación al Tribunal Penal Internacional. En el debate general de Naciones Unidas, el mismo día o el día siguiente que se conoció el debate, intervinieron todos los presidentes de América Latina y de otras regiones, Bolsonaro, Duque, Lenín Moreno, todos han señalado una situación expresa sobre lo que significa las violaciones de derechos humanos en base a humanos. Pero llama la atención no solo lo que dijeron, sino lo que no dijeron. El silencio de su gran aliado Cuba, que normalmente interviene para solidarizarse con Venezuela, no dijo absolutamente nada. Es decir, sus aliados están incómodos porque, caramba, defender oponerse a un informe tan contundente es rayarse. Y Cuba no dijo nada, pero tampoco sus aliados de Argentina ni de México. Al contrario, el canciller de Argentina fue crítico, dijo, no, Argentina no puede estar de acuerdo con las violaciones de derechos humanos. Políticos de América Latina, la secretaria general del Partido Comunista Chileno, también se alejó porque dice, esto es un horror lo que dice el informe. Aparte de las declaraciones de cancilleres europeos, del Grupo de Lima, es decir, ya el informe, independientemente de lo que se diga, no se deje de decir en relación al Consejo de Derechos Humanos, ya está blindado por sí mismo, por la fuerza, por el impacto. Y, lógicamente, tal como tú decías, hay varios presidentes y varias organizaciones no gubernamentales que, en base al Tratado de Roma, van a exigirle a la fiscal Besuda que tiene necesariamente que abrirle el paso a las graves denuncias que se señala, no solamente en este informe, sino en múltiples demandas y denuncias que se han hecho en La Haya. Dos inquietudes, embajador. Da la impresión que la actitud del régimen de Nicolás Maduro, en principio, ha consistido en tratar de descalificar el documento prácticamente desde el inicio. Ayer, sin ir más lejos, Maduro lo calificaba de bodrio. Y, por otra parte, bueno, establecer una especie de competencia entre esta misión de expertos y los delegados enviados por Michelle Bachelet. Maduro decía que va a fortalecer los lazos con la alta representante de Derechos Humanos de la ONU. Yo le pedí un comentario acerca de, bueno, esta iniciativa que intenta de alguna manera blanquear lo que está allí, si usted le abona éxito, porque los hechos son, como dice usted, contundentes, los delitos se cometieron y los responsables tienen que ser presentados ante la justicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todo esto ocurre en momentos en los cuales el presidente interino, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, invoca el principio de responsabilidad de proteger durante una intervención en un acto paralelo de la Asamblea de Naciones Unidas. Yo le pedí un comentario sobre estas dos vertientes del mismo tema. Lo escuchamos. Bueno, es un poco la actitud siempre. Hay que dispararle al mensajero, hay que acusar el imperialismo, hay que decir que son asalariados estos expertos del Grupo de Lima, pero además de eso tratar de generar una situación absolutamente falsa de la realidad del informe. Si realmente quisieran, y es incierto lo que dice el informe sobre torturas, sobre violaciones de lesa humanidad, sobre ajusticiamiento, sobre penas de capital ejercida por la FAES, con nombre y apellido, quiénes son, cómo es, bueno, que lo demuestren. No existe la FAES, no hay ajusticiamiento, no hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, no hay tortura. Bueno, que lo demuestre, pero no lo puede demostrar. Entonces la forma es dispararle al mensajero, no al mensaje. ¿Por qué no responde a fondo esas 443 páginas? Porque él no puede responderlas. Entonces, bueno, ayer llamó al secretario general de la ONU, señaló que él quería hablar con la alta comisionada de Naciones Unidas. Él puede hablar con la alta comisionada, pero insisto, no es un grupo de alegres viajeros que fue a hacer sino que fue autorizado por la alta comisionada de Derechos Humanos, por el Consejo de Derechos Humanos en pleno, los 47 países, entre ellos Venezuela,
seleccionados por su gran experticia y por su gran experiencia, y claro, al no gustarles, además la prepotencia de no recibirlos, porque eso es lo que tienen que responder. ¿Por qué no los reciben? Bueno, ellos ¿cómo pueden hacer un informe si no han venido? No han venido porque no los han autorizado, no los han dejado venir, no han respondido a las comunicaciones. Entonces, claro, está tratando de generar dentro de los mecanismos intergubernamentales alguna especie de primero atacar al mensajero y no el mensaje, y segundo tratar de desviar. Para eso son una maravilla, desviar la atención de algo que es imposible, porque como te decía, ya el efecto, ya la bomba explotó, y es sumamente difícil el poderlo frenar por más conversaciones que tenga con Michelle Bachelet, o por más conversaciones que pueda tener con algunos de sus aliados, con Turquía. Por cierto, ni Turquía ni el Irán y Turquía en su debate general, ellos plantearon país por país la situación del imperialismo con relación a Líbano, con relación al Yemen, con relación a Siria, con relación a Irak, pero ni una palabra sobre Venezuela, y esos son aliados, ¿no? Sobre la responsabilidad de proteger, te diría que es un paso sumamente importante. Si bien este es un elemento doctrinario, porque esto obedece a que después de los genocidios, las violaciones de lesa humanidad, de Ruanda, de Srebrenica, de los Balcanes, de Bosnia-Herzegovina, de los diversos países de la ex Yugoslavia, cuando llegaba a las Naciones Unidas llegaba tarde. Entonces dijeron, bueno, pero es necesario cambiar. ¿De qué te vale que 4 años después de una masacre lleguen las Naciones Unidas a levantar un informe de que hubo la masacre? Entonces, esto obedece a la doctrina de prevención, de diplomacia preventiva, es decir, la responsabilidad de proteger. Y una responsabilidad de proteger que va acompañada con otros instrumentos jurídicos, es decir, mucha gente trata de decir, bueno, la responsabilidad de proteger es que los marines ya van a venir. No, no es así. Es decir, hay una serie de reglas importantísimas que tienen que ir acompañadas. El hecho de que el Guaidó haya planteado en el contexto del debate general, que haya invocado ese principio, va acompañado junto con varias normas diplomáticas, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que hay que continuar, con el Tribunal Penal Internacional, que hay que continuar estas demandas de los estados, con las sanciones, seguir presionando que se aumenten las sanciones, con la búsqueda de una ayuda humanitaria. Este viaje de Pompeo, por ejemplo, para dar un respaldo a los refugiados venezolanos, imagínate tú en Guyana, en Georgetown, un país pobre como Guyana, bueno, tendrá ingresos en el futuro con el petróleo, pero un país pobre como Guyana que tiene la carga de cientos de miles de venezolanos refugiados. Bueno, esa es la responsabilidad de proteger, de ver esos refugiados que están en la frontera con Brasil, del drama de los venezolanos que están en Cúcuta y que las autoridades de Venezuela no los dejan entrar, no les dan pasaporte, no les dan documentación. Son como una especie, hay como un apartheid en el cual felizmente la responsabilidad de protegerlos ha sido invocada, y creo que es un paso sumamente importante en el contexto general de la protección humanitaria que necesita Venezuela en comida, en medicina, en médicos, en alimentos. Y bueno, si no hay esa invocación de responsabilidad de proteger, es una doctrina que cada vez se afianza junto con otros instrumentos jurídicos. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR